¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando del tema de la masonería. La masonería, aquí vamos a tener que irnos siguiendo porque se va a conectar con otras sectas que fueron los eslabones, que fueron marcando esa fuerza que fue agarrando la masonería. La masonería es producto de todos esos eslabones que se fueron suscitando a través de la historia y que aquí vamos a ir dando, que sin duda, pues la masonería es una de las sectas más interesantes que hay, más interesantes que influyeron en todas las sociedades secretas del mundo. Es una ciencia y al mismo tiempo es un arte de conocimiento. En ella ha pertenecido hombres tan famosos e ilustres como Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz de Domínguez y muchos más, fundadas en México en 1806. Ha venido trabajando incansablemente hasta tener hoy un día una logia en cada estado de la República y en todos los confines del mundo. Ahora vamos a tener esa oportunidad de volver a tener ese conocimiento, esa excursión que se hace a través de los poderosos hombres que han participado, que han contribuido y que han formado parte de todas estas sociedades, que en especial hablamos de la masonería, pero que también vamos a tener que hablar de las demás sectas, porque aquí es la historia de las sectas en el mundo, ¿sí? Y la masonería ha sido y será pues tema de causa de controversia. Algunos sectores de la población pues simpatizan con lo que han oído de ella, mientras que otros sencillamente pues desconocen toda esa filosofía. Por eso ahora estamos tratando de explicar de una manera pues un poquito más clara y amena todas esas inquietudes acerca de las enseñanzas y de los secretos que posiblemente han ido cambiando. Asimismo, hacerles esa invitación a todos los que quieran conocer más a fondo y trabajar en ella, a bien de que se pueda mantener al margen de lo ignorado. Sus intereses secretos, algunos preferirían seguir viviendo de la misma manera en lo que han hecho toda su vida, sin importar otro tipo de conocimientos. Pero aquí se trata de ir sembrando esa duda filosófica, esa duda de qué es en realidad todo este concepto. La masonería se pierde en la lejanía pues de los siglos. Algunos autores remiten a la época pues tan lejana como en las épocas de Moisés, cuando fue instruido con toda esta sabiduría por los egipcios, quienes después transmitieron su conocimiento a toda esa clase sacerdotal que se mantuvo hasta la época tanto de David como de Salomón, quien construyeron el templo a partir de un plan masónico y que se estableció lleno de simbolismos. La masonería va a llegar a Roma todo por el conducto de los judíos, mediante el ejército de Vesparciano y Tito, quien situaron a Jerusalén y así de los colegios romanos, en donde pasó los comancinos y otros grupos sectarios de la Edad Media, después de toda esa persecución que haya sido surgida a través del Renacimiento. Porque nosotros, cuando hemos hablado de la historia en Inglaterra, ya conocemos qué es el Renacimiento, ya conocemos todos esos pueblos judíos, porque por eso era importante primero saber la historia, porque paralelamente a la historia van a entrar todos estos grupos. Habían cantidad de situaciones, no nada más eran guerras, no nada más eran expansiones, sino también era un aprendizaje muy profundo que se daba a través de todas estas sectas, en donde va a ir haciendo que, según el historiador Emilio Robol, la masonería proviene de la corporación conocida como Collegia Artificum e Incolin, que decían que era una institución romana que estaba en el año 715 a.C., donde se agrupaban en el colegio de constructores, donde iban formando a esos hombres en todo el país
para que supieran los secretos de la construcción de los templos. Aquí vamos a irnos viendo cómo en todos esos países griegos, egipcios, fenicios y hebreos, entre otros, quienes recibieron a los hombres de diferentes creencias y culto, por lo que se parte la idea de que todos eran hijos de Dios, según los conceptos, un Dios de amor al que llamaron el gran arquitecto del universo, y a partir de esa idea sus miembros se dedicaron a edificar templos, monumentos públicos, y al ser destruida las legiones de Roma imperial, los restos de todos los colegios de constructores se esparcieron por toda Europa. Llegaron a Inglaterra, a Francia, a Alemania y a Suiza, donde llamaron a los masones para reconstruir antiguos monumentos públicos, castillos, acueductos, catedrales que aún en día hoy son objetos de admiración. Este grupo de constructores fueron desapareciendo poco a poco. Ya en 1646 se suprimió el ejército práctico material por el estudio teórico en las ciencias y en las artes. Más adelante, ya en 1669, se perfeccionó la iniciación y se armonizó la doctrina pitagórica, y así se tuvo como base para tener toda esta agrupación que se haría. Predisponer al neófito para que pudiera entregarse al estudio de la maravilla del universo y a partir de la filosofía en cuestión de la historia. Enseñar al iniciado a investigar el origen, las causas de todos los fenómenos de la naturaleza, así como concebir todo lo que la sociedad humana va ejerciendo o puede obtener a través de la masonería por medio de trabajo, de ciencia y de virtud. No fue sino hasta el 24 de junio de 1717 que se fundó la primera logia regular en el mundo en la ciudad de Londres. Posteriormente se propagó toda con gran influencia sobre Francia y España, pero la gran influencia que ejercía la Iglesia Católica en los monarcas españolas sería una causa de persecución a esta orden, y la Inquisición se ensañó contra los masones, muchos de los cuales murieron en las galeras reales. A pesar de múltiples dificultades que ellos enfrentaron a través la masonería va a ir logrando subsistir y extenderse a través de todas las colonias de América Hispana. Ya habíamos dicho cómo llegan a México por medio de los virreyes. En el año de 1806 fue fundada la Logia Arquitectura Moral en la calle de Ratas, en México, que hoy es la calle de Bolívar, específicamente en la casa del regidor del ayuntamiento, don Manuel Luyando, como habíamos comentado, y allí vieron la luz masónica don Miguel Hidalgo y Costilla, José Ignacio Allende, los hermanos Galeana, Ignacio Aldama, entre otros patriotas que fueron los que van a ejercer después del colonialismo, van a empezar a hacer las independencias que se van a ir incubando en todas esas logias masónicas. El 9 de agosto de 1808, el licenciado Francisco Primo de Verdad, en la junta que tuvo lugar en el ayuntamiento ante el asomo de los asistentes, declaró la soberanía de la nación residía en el pueblo, en el cual se encontraba capacitado con todos los derechos para hacer uso de ella. Fue encarcelado y posteriormente ahorcado en una de las salas del Palacio Arzobispal en México. El espía del virrey Cabo Franco fue quien hizo la denuncia de la existencia del taller del licenciado Primo de Verdad, por lo que se disolvió esa logia Arquitectura Moral, y el hecho de ser masón era considerado uno de los crímenes más castigados en esa época. Habían torturas, prisión y muerte, y además de que no se admitía el indulto a los que la practicaban. Desde entonces se sabe de la masonería, no se sabe más de la masonería, sino hasta que ya llega el año de 1803, con la llegada de las tropas españolas llamadas a sofocar todas esas insurrecciones. Muchos de ellos jefes formaban parte del Oriente masónico.
se establecieron logias escocesas donde eran solo admitidos españoles y alguno que otro criollo de alta alcurnia. En 1825, con la vida institucional de México, un gran número de masones, entre los que se destacaba Guadalupe Victoria, que va a ser el primer presidente de México, solicitaron entrar en la logia Nueva York, la autorización para poder trabajar, y fue hasta 1862 cuando se construyó la Gran Logia del Valle de México en el Distrito Federal, y el 27 de diciembre de 1865 fue cuando se funda el Supremo Consejo. Ya para 1910 se produjo una incisión dentro del Valle de México y se creó la Gran Logia de México. 2 años después, a raíz del crimen cometido por Victoriano Huerta, la institución atravesó por un difícil periodo hasta que la masonería se reconstruyó a raíz del triunfo de 1918. El hermano Plutarco Elías Calles construyó el engrandecimiento de la orden con su política anticlérica. En 1945, la Logia del Gran Valle de México, que había alcanzado un gran desarrollo, admite la incorporación de la Gran Logia Independiente Mexicana, una nueva adquisición que ocurriría ya hasta 1969 y esta vez por parte de la Gran Logia del Valle de Anáhuac. A pesar de todos estos caminos de dificultades por los que han pasado la masonería, hoy operan varias logias en toda la República y han una gran logia que ha trabajado de manera independiente y autónoma y soberana. En la actualidad existen logias masculinas, pero también femeninas y mixtas. Todas trabajan bajo un mismo principio, el bien a la humanidad. La masonería es, sin duda, una de las más interesantes e influyentes sociedades secretas del mundo, que vamos a ir conociendo poco a poco y que vamos a ir platicando, porque tenemos que hablar de muchas sectas. ¿Para qué? Para que conozcamos que a través del tiempo se han ido haciendo esos eslabones, ¿sí? Vamos a hablar de los abelitas, que provienen de Abel, la albañilería en Nueva York y los albañiles libres. Vamos a hablar de los asesinos, de los brahmanes, de los caballeros de Laura, los carbonarios, los cazadores y las congregaciones de la Rosa, de los colegios y de los compañeros de China y de los brahmanes. Hay tantos temas y tantas sectas que se van uniendo, porque aquí hasta entran los esenios, esa secta donde pertenecía Juan Bautista y Jesús de Nazaret. Él venía de la orden de los esenios, de esa secta, de donde a él le van a enseñar todo el humanismo y todo el amor, porque ya hemos hablado de todos los sufis que vienen desde Irán y que traen ese conocimiento y esa doctrina de amor, que cuando vimos a Leonor de Aquitania, ¿sí?, que ella va a llevar a Francia, al norte de Francia, todo ese conocimiento que aprendió. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo capítulo. Espero que pasen un buen día y ante todo que hayamos podido sembrar esa duda filosófica. ¿Cuál? Investigar qué hay atrás de todo lo que nosotros conocemos, sin darnos a tener miedos que están infundados, porque el miedo únicamente entra por la ignorancia. Y una de las formas de vencer todos esos obstáculos es estudiando, es investigando y tener un criterio propio. Pasen un buen día y esto ha sido todo por hoy.